Señor, bendiga este concilio grandemente y cada día llévalo en victoria, y a todos los hermanos en victoria, a la familia, a los hogares que también reciban victoria, Señor. Que la paz tuya, la bendición reposen sobre cada uno. Todo espíritu contrario al tuyo sea reprendido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, porque tú eres bueno y hay libertad en el Espíritu Santo, porque el Espíritu es la libertad y la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento dándole la gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Bien, la día de anoche estuvimos hablando sobre la autenticidad de Mateo 28:19 y hemos encontrado varios ejemplos importantes con respecto a la pregunta del lector. Encontramos que la respuesta se le da a que hay más de 100 manuscritos donde todos concuerdan y todos hablan del mismo tema. Ya hemos hablado que hay en el criterio textual hay dos textos griegos, ¿cierto que sí? ¿Se acuerdan? Está el texto crítico de Westcott y Hort, que salió del siglo XIX hasta el día de hoy. Apenas tiene 150 años de existencia. Y tenemos el texto Receptus, ¿cómo también se llama? ¿El texto qué? Bizantino o el texto mayoritario. Ese texto tiene más de 18 siglos porque es el texto que usaron los apóstoles. Amén. Bien, también ubicamos que cada parte de esto tenemos una autenticidad en la Pechita del siglo II, que es una versión traducida al arameo, y en esa Pechita, en el año 150 al año 200, la Pechita también transcribe directamente el texto de Mateo 28:19 literalmente, lo pasa literalmente al arameo. Esa es la versión, una de la segunda versión más importante del siglo II. También tenemos que los padres de la iglesia, tenemos a Tasiano, a Ignacio, Irineo y Tertuliano y otros padres de la iglesia del siglo II, que ellos citaron también Mateo 28:19. ¿Ok? Eso sin decirle otras cosas muy importantes que hay que ubicar detrás de estos padres de la iglesia, que hay otras informaciones más, pero el tiempo es muy corto para nosotros. Pero con esto queremos ubicar la autenticidad de Mateo 28:19. También ubicamos que toda la parte de las referencias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, no solamente lo usó Mateo, lo está usando todo el Nuevo Testamento, en especial el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro, en sus salutaciones y en la doxología final, ¿sí? Ellos citan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y siempre están separados por una conjunción y un artículo. Amén. Conjunción y un artículo. Está definiendo a personas dentro de una unidad, porque Dios es una unidad en tres personas. Amén. Ok. Estamos dando un recorderis de lo que vimos anoche. Bien, Eusebio de Cesarea, del que el lector se pegaba, que decía que Eusebio de Cesarea nunca pisó la fórmula bautismal de Mateo 28:19. Y el lector se equivocó porque Eusebio tiene unos libros, y estos libros están en latín. Está el libro Hieraclusin Marcellum, libro, tomo 1, sección del 1 al 10. Eusebio indica textualmente: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usando las mismas palabras que aparecen en todas las traducciones de Mateo 28, tanto las versiones en griego como las posteriores en lenguas comunes, en inglés, alemán y español y francés. Está traducido todos los tomos de Eusebio, que precisamente está pisando la fórmula bautismal. O sea que el lector tiene una mala información
y una mala secuencia de datos en el cual él no puede encajar en sí, porque los padres de la iglesia, este hombre del siglo IV después de Cristo, este hombre tiene tomos, libros de sus propias manos donde escribe Mateo 28, 19. También tenemos, por ejemplo, ese tomo, dice acá, puede ser verificado en la reciente traducción de los escritos de Eusebio al inglés que se ha realizado recientemente en el año 2017. Se realizó el tomo que pasó del latín al inglés, entonces, que indica claramente la fórmula bautismal de mano de Eusebio en la página 77 del libro de los padres de la iglesia. Eusebio contra Marcellus, que es inglés, traduce, escrito por Eusebio, y aquí está toda la información en inglés. Y acá está traducida al español. Dice que llevado al español, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes lo pueden corroborar. Esta información ya se les envía a mi pastor para que el que quiera tener el PDF, ¿sí?, ustedes puedan bajarlo o solicitarlo al pastor y investigar si esto es cierto. ¿Ok? Ustedes deben de ser investigadores. Voy a comprobar si esto es cierto. Y ahí está, todo. Tomo 1, Eusebio contra Marcellus, ¿sí?, etcétera. Y bajan totalmente el desglose de estos libros y pueden investigar por su propia investigación personal y pueden sacar la corroboración si lo que se le está diciendo es apuntual. Amén. Bien. Lo anterior echa por tierra la idea de que Eusebio cita la expresión en mi nombre. Eusebio nunca usó la expresión en mi nombre. Nunca y jamás. Yo soy profesor, de vuelvo le digo, de teología. ¿Sí? Tenemos 2 carreras de teología. Bendito sea el Señor. Y durante toda esta parte que nos ha tocado dar lo que se llama historia de la iglesia y los 6 periodos de la iglesia, jamás hemos encontrado que los padres de la iglesia voltearan el versículo de Mateo 28, 19, lo sacaran de contexto, jamás. Ellos siempre corroboraron la escritura. Amén. La didache, vamos a verla, vamos a pasarla al final, pero ante todo voy a darle la didache en el capítulo 7. En el capítulo 7, la misma didache que viene del siglo 65, ¿se acuerdan? ¿Al año qué? 80. ¿Se acuerdan? Yo le di ese dato. Bueno, van a ustedes a corroborar que el libro de Mateo se escribió del año qué. Prácticamente la didache salió en el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Ustedes miran paralelos de información. El escrito de Mateo y la información de este manuscrito. Porque al final lo vamos a ver, este manuscrito. Este manuscrito del año 65 al 80, escúcheme bien, en el capítulo 7 corrobora lo siguiente, dice, en cuanto al bautismo, es aquí cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizar en agua viva en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este manuscrito es un manuscrito que se está usando en todas las universidades académicas en áreas de teología para corroborar, porque este manuscrito es del primer siglo y es la información doctrinal de los 12 apóstoles. Imagínense usted lo que le estoy dando. Información doctrinal de los 12 apóstoles, lo que ellos creían y cómo, ante todo este punto, lo que ellos suministraban a la hora de bautizar. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a entrar a la parte gramática. Empezamos anoche y en esta parte gramática tengo el texto reseñado arriba de Mateo 28, 19 y luego lo tengo en griego y luego está abajo traducido. Eso se llama texto interlineal, que
¿Qué quiere decir? Entre líneas se maneja el griego y se maneja abajo la parte en español donde está traducido a nuestra versión. ¿Ok? Entonces, en nuestra versión, la parte de arriba dice, por etemptes hon, mateten santam, tam no, bautizantes autos heis, to onoma, to patros, kai to huyos, kai to hagio neumatos. Esto quiere ubicar que dentro de un nombre que está en singular, porque dice en el nombre, está en singular, no está en plural, está en singular. Hay un nombre para las tres personas de la deidad. Y escúcheme bien, no es el nombre del Señor Jesucristo. Este nombre que el Señor Jesucristo lo ubicó, pero no señaló cómo se llaman las tres personas de la deidad. ¿Por qué no la señaló? Porque recuerden lo que hemos visto en Hechos 4:12. No hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo que pueda pronunciarse. El único nombre que se ha dado en el cielo, debajo del cielo, es el nombre de Jesucristo. Pero ese nombre de Jesucristo se lo dio la deidad, pero el nombre de la deidad no lo sabemos. Y es por eso que simplemente se ubica como un onoma. Un onoma es una autoridad suprema. El nombre de Dios es lo que vamos a mirar. El nombre de las tres personas, cuando se está hablando del nombre de las tres personas por boca del mismo Señor Jesucristo, escúcheme bien, no está hablando de Jesucristo, está hablando del nombre de la deidad. ¿Me hago entender? No podemos confundir una cosa con la otra. El nombre que fue dado, confidado a la raza humana, sí, fue el nombre del Señor Jesucristo. Lo comprobamos en Filipenses capítulo 2. Dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ojo, pero estamos hablando del nombre de la segunda persona de la deidad, no de las tres personas de la deidad, sino la segunda persona de la deidad que tomó forma humana y se metió la segunda persona de la deidad dentro de ese ser llamado Jesús. ¿Me hago entender? Solo en ese ser llamado Jesús vivía la segunda persona de la deidad. Ejemplo, nosotros somos un ser racional. Tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero también tenemos otro espíritu. Recuerde, en nosotros vive la tercera persona de la deidad. ¿Ok? De manera entonces que tenemos dos espíritus, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Pero lo que nos hace ser diferente es que en nosotros vive la tercera persona de la deidad. Y Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? ¿Recuerdan ese texto? Somos participantes de la naturaleza divina. Eso quiere decir que dentro de nosotros nos guía una deidad que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, así ubico. El mismo Señor Jesucristo, que era un ser racional, tenía cuerpo, alma y espíritu. Oiga lo que le estoy diciendo. Cristo tenía cuerpo, alma y espíritu. Y recuerde, y la segunda persona de la deidad se metió en ese ser llamado Jesús. De manera entonces que había un espíritu con la segunda persona de la deidad, un alma y un cuerpo. Porque para ser hombre tenía que ser un hombre normal, racional, con cuerpo, alma y espíritu. ¿Me hago entender? En la cruz del Calvario, escúcheme bien, esto es muy profundo, se llama cristología a nivel de profundidad. En la cruz del Calvario, cuando Cristo moría, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No lo vamos a buscar, más señálelo para buscar usted. Usted lo va a buscar en su casa porque no nos da el espacio. Escúcheme bien. ¿Qué va a buscar? Si la palabra espíritu está con la primera inicial de la palabra, ¿está con mayúscula o está con minúscula? ¿Sí? Y le resulta que la palabra, desde aquí se lo digo, la palabra espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no era el Espíritu Santo, era el espíritu de Él. Y está en minúscula. Y está hablando del espíritu de Él. Recuerden en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro cita un texto del salmista David y dice, no dejarás mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. De tal manera que cuando Cristo muere, escúcheme bien, Cristo desciende a los infiernos y el cuerpo queda en la tumba. Y escúcheme bien, el cuerpo no se descompuso, como suele suceder el de nosotros. El de Cristo no se descompuso, quedó intacto, no hubo descomposición. Entonces, dejémoslo allí. Entonces, estamos hablando que en este nombre, el toonoma, ¿sí?, que lo podemos ratificar en el códice sinaítico, donde se basa la crítica textual, ¿sí?, la crítica textual, el Nuevo Testamento griego, el moderno, y precisamente el códice sinaítico habla del mismo versículo y lo tiene corroborado en su manuscrito. ¿Me hago entender? Si investigaron el códice sinaítico, en el día de hoy sacaron un espaciecito que es el códice sinaítico, lo ubicaron. En eso reside, hermano, el aprendizaje. ¿Por qué? Hay que hacer como los bereanos. Mientras Pablo enseñaba, ellos buscaban si estas cosas eran así. Amén. No podemos comer entero. No podemos comer entero. Tenemos que masticar las cosas y analizarlas para poder aprender por sí mismo lo que quiero aclarar y lo que quiero tener puntualidad en lo que yo creo. Amén. Y lo que la Escritura me está dando a entender. Por eso es que mucha gente se lo llevan otros, escúcheme bien, enseñanzas heréticas, porque hace falta fundamento. Hace falta sacar el espacio para estudiar la Escritura, ¿sí?, y para profundizar en ella. ¿Me hago entender? Entonces, mis amados hermanos, no nos durmamos en esto. Hay que estudiar la Escritura. Amén. El toonoma, saqué esta parte, después hablamos de la otra parte. El toonoma es el nombre y está en singular. Escúcheme bien, significa autoridad, carácter, rango, majestad, poder y excelencia. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí?, habla Jesucristo, dice, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ubicar el contexto cultural. Escúcheme bien, contexto cultural y el tiempo que se registró esta información, ¿sí?, a los discípulos. Preguntamos primero, ¿los discípulos qué cultura tenían? Era la cultura judía. De manera entonces que Cristo le está hablando ¿a quiénes? A judíos. Le está hablando a judíos. Y cuando le está hablando a judíos netamente, escúcheme bien, sabían a qué se refería el nombre. ¿Por qué? Yo les dije a ustedes, cuando Cristo en el año 33, después de 40 días que tenía de resurrección y que se aparecía a los discípulos, el último día de los 40 días, Él proclama esta fórmula para mandar a los discípulos a predicar y proclama esta fórmula y le dice, esperen aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto, entonces me seréis testigos. ¿Ok? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando Cristo pronunció esto, se lo pronunció a judíos que no tenían el Nuevo Testamento todavía. El Nuevo Testamento todavía no existía, apenas estaba en principio de formación. De manera entonces, ¿qué era lo que existía? Existía el Antiguo Testamento. Les dije, cuando Pablo dijo toda la Escritura es inspirada por Dios, Pablo no está hablando del Nuevo Testamento, Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Amén. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, etcétera. Sí, él está hablando del Antiguo Testamento, de manera que está hablándole a judíos. Y cuando dice toonoma en el nombre, los judíos, como tenían la escritura del Antiguo Testamento aquí, pudieron corroborar a qué se refería. ¿Me hago entender? ¿A qué se refería? Al nombre de la deidad, que ahora la deidad se revela en 3 personas. Más claramente se revela en 3 personas. Escúcheme bien, yo no creo en un triteísmo y la Biblia tampoco habla
de un triteísmo. ¿Qué es un triteísmo? Tres dioses. No, hay tres personas y un solo Dios verdadero. ¿Me hago entender? Hay un Dios verdadero en tres personas, de manera que somos triunos. ¿Ok? Ahora, tres personas diferentes, escúcheme bien, anoten eso, tres personas diferentes, pero igual en sustancia. Y cuando hablamos de igual en sustancia, lo que quiere decir es que tienen la misma deidad, de manera que no hay tres dioses, sino tres personas y una deidad. ¿Ok? ¿Cómo comprobamos? Recuerden que nosotros tenemos imagen, semejanza de Dios. Entonces, escúcheme bien lo que le voy a decir. En Dios hay atributos comunicables y atributos no comunicables. Les digo lo primero. Los atributos comunicables es su compasión, su amor, su santidad, la parte moral, esa parte legislativa, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con esa parte de misericordia, esa parte compasiva, esa parte moral, de racional. El otro atributo no comunicable son los atributos de él propio, de su naturaleza. ¿Cuáles son? Omnipresencia, omnisciencia, omnipotente y eterno. Esos atributos solo los tiene Dios. Nadie más los tiene. Ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los tronos, ni los principados, ni las potestades, ni ningún ser creado tiene esos atributos. Por eso se llaman atributos no comunicables, porque son únicos de Dios. Únicos de Dios. Escúcheme bien. Entonces, en esta área es importante entender que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Escúcheme bien. Entonces, tenemos los atributos comunicables, pero también tenemos un destello de cómo es Dios. Escúcheme bien. Nosotros somos tripartitos, Dios es tripartito. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la diferencia es que en nosotros son sustancia, en Dios son personas. ¿Me hago entender? En nosotros es sustancia, en Dios son personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas en la deidad. Y nosotros tenemos espíritu y alma y cuerpo, son sustancia, pero, escúcheme bien, sustancias diferentes. El espíritu no es el alma y el alma no es el cuerpo, ni el cuerpo no es el alma ni el espíritu. ¿Me hago entender? Pero unifican un ¿qué? Un ser. Un ser. Si yo no tengo espíritu ni alma, yo no soy nada, no soy un ser. Para ser un ser personal se necesita espíritu, alma y cuerpo. Para Dios ser Dios se necesita Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Apláudale si va a aplaudirle. Entonces, cuando los discípulos, que son judíos, recibieron esta información, ellos lo relacionaron con la escritura que tenían en su momento, que era el Antiguo Testamento, que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Los judíos hoy le llaman el Taná, ¿ok? El Taná hebreo. Nosotros le llamamos Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. ¿Listo? Bien, entonces, cuando los judíos, los discípulos que son judíos, recibieron esta información, ellos tácitamente pudieron hacer un paralelo de qué se refería el Señor Jesucristo. Recuerde que Cristo también era ¿qué? Judío, o es judío, o hebreo. ¿Me hago entender? ¿Aló? Gloria al Señor, yo pensé que estaban lejos. Escúcheme bien. Este nombre, ya llevado a la escritura del Antiguo Testamento, tiene que ver con el tetragramatón. Tetra, una palabra griega, significa cuatro. Y gramática, gramatón es de gramática. O sea, cuatro letras o cuatro consonantes, ¿sí? Del alfabeto, del Aleph B.
lo que nosotros llamamos alfabeto, en realidad en el alfabeto es el griego. Nuestro que llamamos alfabeto es abecedario. Amén. En los judíos es Aleph B. En el Aleph B, escúcheme bien, o pocas palabras para que usted entienda, alfabeto. Amén. Alfabeto. En el alfabeto existen 4 letras o 4 consonantes hebreas, no vocales, 4 consonantes hebreas, donde los judíos relacionan el nombre de Dios. Y cuando ellos están leyendo la escritura hebrea, escúcheme bien, y encuentran las 4 consonantes hebreas, hasta el día de hoy, que ustedes han visto noticias en el muro de los lamentos en Israel, allá en Jerusalén, están vestidos de negro, con guedejas, con un sombrero negro, o algunos con la kipá y el gorrito, ¿sí? Ellos hacen esto. ¿Y sabe qué están diciendo? Hachén o Adonai. Y están proclamando lo que se llama Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Adonai Elohim, Adonai Ejad. ¿Me hago entender? Oye Israel, Dios, nuestro Dios es uno. Es uno. Esa palabra uno en el hebreo es Ejad. Ejad. Y Ejad significa uno compuesto. Escúcheme bien. Ejad significa uno compuesto. El asunto es que cuando ellos llegan a las 4 consonantes, ellos dicen Hachén o Adonai. ¿Qué significa Hachén? El nombre. El nombre. De manera que cuando los discípulos oyen del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, relacionaron que era ¿quién? Hachén o Adonai, el Señor. ¿Ok? El Señor. Adonai en el hebreo y en el griego es Kyrios. ¿Ok? Significa el Señor. De manera entonces que las 4 consonantes, las 4 letras, que es la Yod, la Hei, la Bau, la Hei, que son estas 4, la vamos a ver enseguida. Estas 4 letras las va a encontrar en el hebreo. Vamos a mirarla. Acá, en el yo soy, encuentra las 4 consonantes, y acá está en un sentido más ampliado. Tenemos la Yod, la Hei, que se parece a nuestra H, que es una H muda. Tenemos la Bau y tenemos la Hei. 4 consonantes. Yod, Hei, Bau, Hei. 4 consonantes hebreas. ¿Qué significan estas 4 consonantes hebreas? Vamos a seguir mirando. El tetragramatón hebreo, que son las 4 letras, entonces aquí está más definido para que ustedes lo puedan, yo lo definí bien, cuando ustedes estén estudiando se recuerden. Amén. Yo creo que todos van a tener el PDF. Amén. Entonces escúcheme bien. La Yod, la letra hebrea Yod, corresponde a la letra ¿qué? Y de nosotros. ¿Ok? Y, o la letra H, Y de yuca. ¿Ok? La letra hebrea Ba, que es esta, la letra hebrea, la Ba o la Bau, corresponde a la W o nuestra B, W-V, esta sobre todo. No tanto esta, sino esta sobre todo. Escúcheme bien, ¿por qué no tanto esta la W? Porque la W fue sacada en el año 1700 al año 1800 por los anglosajones. ¿Ok? O sea que esta letra, escúcheme bien, en el Aleph B o el alfabeto hebreo no existe. Existe la Bau, que es esta, la V. ¿Ok? Esta fue acuñada en el año 1700 al 1800 por los anglosajones. De manera entonces nos está representando que corresponde a la W, ¿sí? Y a la Bau, a la V. Y estas dos letras, dice la letra hebrea Hei, corresponde a la H nuestra. ¿Ok? Entonces tenemos 2 H's
consonantes, tenemos una YOU y tenemos una VAW. Entonces, escúcheme bien. Aquí la tenemos, 4 letras, H, W o HV, H y la YOU. Aquí están las dos, como la quiera transcribir. Bien, en el siglo 9 después de Cristo, siglo 9 después de Cristo, existieron unos rabinos judíos. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. En el año que estuvo Cristo, existieron unos escribas llamados los soferín. Ellos existieron hasta el siglo 2. Siglo 2 después de Cristo. Soferín. ¿Quiénes eran los soferín? Eran escribas que contaban las letras. Sí, contaban las letras, contaban totalmente las letras y calculaba cuántas letras había en cada libro, por si de pronto llegara a faltar, ellos sabían cuántas letras habían y por eso se mantenía la inspiración, porque nadie podía añadir y nadie podía quitar, porque eran conteadores, punteadores del texto bíblico. Ellos también miraban que no solamente las letras como letras, sabían que cada letra equivaldría a un número y ellos relacionaron lo que era la gematría, quiere decir la codificación numérica dentro de la escritura a lo que se refería. Entonces trazaban con una letra, con una regla, trazaban y miraban dónde pegaban la regla, sí, y dónde ubicaba diferentes números y ubicaba una gematría donde quiere decir, donde ubicaban una codificación. Eran hombres de mucho estudio, hermano, de mucho estudio. Y no eran cualquier persona, eran personas consagradas, santas, dedicadas a la obra de Dios, como un profeta, igual. Bien, los masoretas, bueno, los soferim terminan en el siglo 2 después de Cristo, año 200. En el año 5, en el siglo 5 después de Cristo, al siglo 9 después de Cristo, estamos hablando de 500 años aproximadamente, existieron otros rabinos que se llaman los masoretas. Escriban, masoretas. Siglo 5 al siglo 9 después de Cristo. O sea, del año 500 al año 900 después de Cristo. Existieron los masoretas. ¿Quiénes eran los masoretas? Eran unos escribas, judíos también. Bueno, ¿por qué ellos existieron? Bueno, recuerdan, en el año 70 después de Cristo, fue destruido el templo y fue destruido Jerusalén. ¿Ok? Y eso se llama la diáspora judía. Hubo muchos judíos muertos, miles. La historia de Josefo dice que por el general Tito, a mando de cantidad de soldados romanos, de legiones, hermanos, mataron multitudes, miles de judíos. Tanto dice la historia de este hombre, ¿cómo se llama? Josefo, historiador judío, que la sangre llegó a los tobillos de los caballos. La sangre llegó a los tobillos de los caballos. Y los que quedaron vivos tuvieron que irse. Eso se llama la diáspora judía. En el año 70 de nuestra era. ¿Ok? O el año 70 después de Cristo. Como ellos no aceptaron a Cristo y lo crucificaron, el Señor les dijo, vendrán tiempos sobre ti donde te sitiarán y te destruirán y no caerá piedra sobre piedra. Esa profecía se cumplió en el año 70. Israel fue esparcido por todo el mundo, perdieron su tierra, perdieron el templo, ¿sí? Y entonces ya no había sinagoga para congregarse, ya no había templos para congregarse, fueron esparcidos por todo el mundo hasta el año 1948, cuando se le dio el Estado de Israel. ¿Se acuerdan? Hasta el año, mire tantos años que pasaron. Estamos hablando del año 70 a 1948. ¿Cuántos años? Ahora por la ONU se le dio
un pedacito de tierra que es más corto que Antioquia. Sí, más corto que Antioquia. El departamento de Antioquia es muy pequeño, más que el departamento de Antioquia. Y escúcheme bien, y se le llamó el Estado de Israel. ¿Ok? Volvieron otra vez a la tierra, recuperaron. Yo no sé si ustedes han visto la guerra de los 6 días, ¿sí? Donde ellos conquistan la cúpula de, ¿cómo se llama? ¿Me acuerdan? La cúpula de Omar o la roca, ¿sí? Donde estaba el templo judío, está el muro, pero los musulmanes construyeron, me escapa el nombre, la mezquita de Omar. De manera entonces que la mezquita de Omar tiene 3 dueños. Escúcheme bien. Los musulmanes, el cristianismo por medio de la iglesia católica y los judíos. Ese templo de la cúpula de Omar tiene que destruirse para levantar el templo donde el anticristo ha de sentarse. Escúcheme bien, donde el anticristo ha de sentarse. Pero ¿quién se mete con los musulmanes ahora? Nadie. Solo tiene que haber un mediador, que es el anticristo, para que le puedan dar vía acceso a los judíos poder construir el templo de nuevo. Y eso tienen que destruir la cúpula de Omar. Escúcheme bien. Entonces, desde el año 70 fueron esparcidos hasta el año 1948, que ya están volviendo. Cada año están volviendo a su nueva tierra de nuevo. Ya tienen la maqueta de la construcción del templo y de Jerusalén. Escúcheme bien, hace años apareció un novillo rojo, que es el sacrificatorio dentro del templo. Tienen todos los detalles del templo, tienen todas las vestimentas del templo, tienen los utensilios del templo. Tienen todo, están preparados. Porque ellos dicen que pronto el Mesías vendrá y ellos levantarán el templo. Amén. A lo que debe estar la iglesia, nosotros debemos estar más pilas. Porque ellos están esperando al Mesías. Nosotros estamos esperando, es el rapto de la iglesia. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Entonces, los masoretas, cuando fueron esparcidos, ellos cogieron los rollos de pergamino, ¿sí? Los rollos de pergamino. ¿Y sabe qué hicieron? Para conservar el nombre, para conservar algunas puntuaciones hebreas, añadieron vocales, signos vocálicos, sobre todo al nombre de Dios. Escúcheme bien, estamos hablando hasta el siglo V. Hasta el siglo V, este nombre siempre aparecía con 4 letras. Pero ya en el siglo IX, este nombre le añadieron las vocales de Adonai, la A, la O y la A. Se las añadieron a las 4 letras. De manera entonces que aquí estos 2 punticos debajo de la yo es una E. Se llama Jerez en hebreo, Jerez. Y debajo de la yo tenemos 2 punticos, se llama una E. Ya tenemos Y. Escúcheme bien. Se nos fue. Listo. Y tenemos la H muda. La Hey es una H muda. Señor, reprenda al diablo. Alabado sea el Señor. Tenemos la H muda. La H muda no suena. Pero arriba tenemos un Holland. Este símbolo que ve como un puntico, es una O. ¿Ok? Luego tenemos la BAU, pero debajo de la BAU tenemos una pata o camas pata, que es una A. Camas pata, que es una A. Y ya tenemos ¿qué? Y tenemos una H muda. Entonces tenemos Jehová. Jehová. ¿Sí la ven? Mira. La yo con la E y la O, Yeo, porque esta H no se nombra, no suena. Yeo, y tenemos la ba con las camas,
¿sí? Jehová. ¿Ok? O Yehua. ¿Por qué le digo Yehua? Porque algunos en vez de la Bau le ubican la W. Entonces Jehová. Pero recuerde, los masoretas eran escribas, traductores del texto. Los masoretas no eran inspirados. ¿Ok? ¿No eran qué? Inspirados. Por ejemplo, yo cojo la escritura y la volteo en el griego y puedo colocarle algunos punticos, pero eso soy yo. Pero Dios no me inspiró para eso. Dios inspiró a los profetas. Dios inspiró a los apóstoles. Amén. Ya no hay más inspiración. Solo los profetas y los apóstoles. No hay más inspiración. No hay más revelación. Entonces, ¿qué hacemos con esto del siglo IX después de Cristo? Esto es simplemente a nivel de gramática. ¿Sí? Para no perder el nombre de 4 consonantes, añadieron las vocales de Donai, ¿sí? Para ubicar que es el Señor. Amén. Pero es un nombre técnico, humano. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Es un nombre técnico, humano. Humano. Dios no se llama Jehová ni Yahweh. ¿Me hago entender? Por eso, cuando usted esté leyendo la escritura, la Reina Valera, usted dice Jehová, no se preocupe. Ya usted con esta información sabe que Dios no se llama Jehová ni Yahweh. Es más, para que uno no tenga problema, uno se tiene que quedar con el nombre que nos fue dado debajo del cielo, en el cual hay salvación. Diga Jesucristo y listo, pero no se enrede con esto. ¿Por qué? Porque si usted mete con esto, se está metiendo con un chicharrón peludo, sin afeitar, complicado. ¿Por qué? Porque Dios no reveló su nombre. El nombre de la deidad no está revelado. Escúcheme bien, solo aparece 4 consonantes. Esas 4 consonantes, vamos a ver qué significan. Aquí tenemos lo mismo, ¿sí? Las 4 consonantes, tenemos la You, la Jerez, la Holland, la Camas, Jehová, que es la A larga, por eso lee Jehová, fíjame bien, Jehová, o sea, se estira la pronunciación, se llama A larga, la Camas. Entonces, Jehová o Yehová con la W. Aquí, entonces, ¿qué hacemos? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Este nombre, como nosotros, en vez de, este nombre pasó al latín Jehová. Y nosotros, en vez de ubicar la I latina, se ubicó la J. Por eso se lee Jehová. ¿Estamos, hermanos? ¿Me están entendiendo? En latín es con I latina, Jehová. Pero al pasar al español es con J, Jehová. ¿Ok? Es la misma palabra en diferentes idiomas, pero es un nombre técnico y un nombre humano. ¿Estamos? Ok. El nombre de Dios, Yahweh, o estas 4 consonantes. ¿Cómo lee usted esas 4 consonantes? No se puede leer. No se puede leer. Escúcheme bien. Los judíos colocan 4 consonantes. Para uno poder leer tiene que tener vocales. ¿Cierto que sí? ¿Cómo puede leer usted 4 consonantes? No se puede leer. Escúcheme bien. Yahweh o estas 4 consonantes está a menudo conectado con su revelación a Moisés en Éxodo 3:14. ¿Qué dice Éxodo 3:14? Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Dios es el que existe por sí mismo, el yo soy, que es digno de toda adoración y honor. Yo soy.
se relaciona con el verbo haya. Yo no sé, busque Éxodo 3:14 y abajo al pie de página, mire a ver si tiene, yo la Biblia mía si tiene, abajo, al pie de página. ¿Lo tiene mi hermano Mario? ¿Qué dice? 3:15, la parte final, sí. Abajo. Haya. Ser. Ok. La joven también lo encontró. ¿Sí? La parte final. Entonces, este nombre, yo soy el que soy, se relaciona con el verbo haya, que significa ser, y abarca los tres tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro. Y el todopoderoso. Por eso que cuando Moisés llega a Faraón, le dice: ¿y con qué llegó a Faraón? Yo soy, me envió, te envío. Y cuando Faraón escucha la palabra, el ser, yo soy, el ayer, hoy y por los siglos, me envió. ¿Y qué dice Faraón? ¿Qué dice Faraón? ¿Quién es ese que yo no lo conozco? Nunca lo conozco, lo he conocido. Porque no tenía una claridad de nombre. Entonces le voy a explicar algo. ¿Sabe por qué Dios no revela su nombre? Porque arriba de él no hay nadie. Él es el único. Ustedes saben que cualquier país en el imperio antiguo, cuando conquistaban una nación, se lo llevaban de esclavo. Una vez que se lo llevaban de esclavo y entraban al imperio conquistador, ¿qué hacían? Le cambiaban los nombres a las personas, ¿sí? Y eso era que el imperio tenía dominio sobre esa persona. ¿Me hago entender? Esa era la cultura. Tenía dominio sobre esa persona. Cuando usted le trae una mascota y usted la adopta en la casa, ¿qué es lo primero que usted hace? Le coloca nombre. Quiere decir que usted es el amo de esa persona o de ese animal. Cuando nace una criatura, inmediatamente usted le coloca un nombre. ¿Por qué le coloca un nombre? Porque usted es mayor que él y le coloca señorío y le coloca un nombre. Y a veces dice: mami, ¿y por qué me colocaste este nombre? ¿Aló? Es tener señorío sobre él. En el caso del Señor, sobre él no hay nadie que tenga señorío. Por eso cuando él fue a jurar, juró por sí mismo, porque arriba de él no hay nadie. Juró por sí mismo. ¿Me hago entender? Bien. Sigamos adelante. Bien, esta palabra es el Shema de Israel, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahweh o Adonai, Adonai que dice Yahweh, Adonai, Geluyuno, si Geluyuno, Yahweh, Ejad, uno. Se lee de derecha a izquierda, recuerde, de derecha a izquierda, el idioma hebreo. Pero este tiene las vocales. Escúcheme bien. El Taná hebreo no tiene vocales. Solamente aparece donde dice Yahweh, solamente aparecen las 4 consonantes y listo. Los judíos dicen Adonai, Hashem. Amén. Listo. Pregunta, hermano, que esto no es leche espiritual. Esto es alimento sólido. Vianda, y si está atragantado, pregunte mejor. Amén. Que no puedo digerir, pastor. Entonces pregunte. De hombre a Dios. No es pecado, pero tampoco hay que entender lo que no es el nombre de Dios. ¿Sí? Por lo que aparece allí, uno está acostumbrado a leer lo que aparece allí. En las versiones modernas, la versión católica traduce Yahweh
En la versión protestantes, estas versiones pronuncian Jehová, pero en realidad ninguno de los dos es. Es más, ustedes se han encontrado en los salmos, J, H y A, y a veces están leyendo, dice Jehová. No, ahí no dice Jehová, dice Ja o Ya, significa las 4 letras. Usted no lea Jehová, porque no es Jehová lo que dice ahí, dice Ya, está ubicando al ser todopoderoso. Amén. Entonces, cuando usted vaya a leer esa parte, pronúnciela tal cual la lee. Sí, Ya. Uno dice Ja por la J, pero es Ya con la H, con la Y de yuca, perdón. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Jehová y Yahweh son nombres técnicos o humanos. Jehová o Yahweh son nombres técnicos o humanos. ¿Es malo pronunciarlo? No, porque por ello se conservó el texto hebreo. Pero en sí no es el nombre de Dios. ¿Ok? El nombre de Dios, yo soy el que soy, significa el verbo ser, el ayer, hoy y por los siglos, todopoderoso y pare de sufrir. El amén. Amén. Ok. Cuando usted le pregunte, le dicen, ya se le reveló el nombre, dígale de cuál. Tengo 2. El que fue dado debajo del cielo o el nombre de la deidad. ¿De cuál me está hablando? Porque esa es la actitud que utilizan los unicistas, la iglesia Jesús solo. ¿Sí? Para acorchar a la gente incauta que no tiene conocimiento. Y ya se le reveló el nombre. Si usted no se le reveló el nombre, usted no será salvo. Pregúntele, ¿cuál de los dos? Porque tengo el de la deidad y tengo el nombre, aunque seremos salvos. ¿Cuál de los dos me está hablando usted? Y todos dos, escúcheme bien, uno fue revelado y el otro no. El de la deidad no ha sido revelado. Los dos, el de la deidad, que es un nombre, dice el nombre, listo. Y el nombre, el que fue debajo del cielo, ¿cuál fue? Jesús de Nazaret. ¿Ok? Jesús de Nazaret. ¿Cuál de los dos? ¿El de la deidad o el que le fue dado al Señor Jesucristo? Amén. ¿El de la deidad o el que le fue dado al Señor Jesucristo? ¿De cuál de los dos me pregunta usted? Para que lo vea patinar, o yo. Que lo vea patinar. Yo se lo digo por experiencia porque, hermano, una vez me salió una señora igual que era líder de la, escúcheme bien, de la iglesia unitaria. Y me dijo, ¿ya usted se le reveló el nombre? Y yo le dije, ¿de cuál me está hablando? Sí, ¿de cuál me está hablando? Si me está hablando del Señor Jesucristo, eso está revelado en la Escritura. ¿Sí? Y le digo yo, ¿y qué significa Jesucristo, Jesús de Nazaret? ¿Qué significa en el idioma hebreo? Y se quedó así, pero yo era católica y ahora tengo que volverme al catolicismo, que no sé qué. Y se ensaltó, hermano, y le dije, espere, un momentico. Yo estaba callado, yo conozco cuál es su religión, yo conozco cuál es su vocación. Bájele al asunto. Usted me pregunta, yo le respondo y yo le estoy lanzando una pregunta. Respóndame. Sí. Y no fue capaz, hermano. Entonces le dije, si es el nombre del Señor Jesucristo, es la segunda persona de la deidad. Y en el hebreo es Yehoshua, significa Jehová Salvador. Y en el griego es Jesús, significa el mismo que salva. Y en el latín es Jesús. Sí, estamos hablando de la misma persona. Y en el español es Jesús. Se cambia la I latina por la J. Jesús, la misma chicha con diferente nombre. Y si no sabía, entonces esa señora quedó, hermano, a revisar su testamento porque estaba mal.
quedó confundida y ella quedó así. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Que hoy orarle al Padre, mañana al Hijo, mañana al Espíritu Santo. Escúcheme bien, en nosotros hay un problema. ¿Sabe qué problema hay? Un problema que hemos traído de la iglesia tradicional. Cuando el Señor dijo, cuando oréis, decid ¿qué? Padre nuestro. Y nosotros muchas veces le pedimos al Espíritu Santo, y el Espíritu no es el Padre. Espíritu Santo, dame esto, ayúdame. Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo no es el Padre, ni tampoco es Jesús. Escúcheme bien. Cristo dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando pidéis algo en mi nombre, yo lo haré, porque yo voy al Padre. Yo voy, toco la puerta en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, Dios mío, Dios, porque de Él procede todas las cosas. Por el Hijo se ejecuta y por medio del Espíritu son hechas las cosas. Pero hay un orden, hay un orden. Alabado sea Cristo. Yo sé que esto no le da danza, pero sí lo aterriza. ¿Me hago entender? Porque es que a veces estamos usando mañas de iglesias liberales, mundanas, de iglesias que no se han definido en la fe y le piden a un triteísmo cuando Dios en la Escritura ubicó a quién se pide y por medio de quién. ¿Ok? Eso le tuve que ubicar a la señora. Mire, usted está equivocada. Usted está equivocada. Porque usted me está diciendo que mañana le pido al Padre y pasado mañana al Hijo y no sé qué. Y yo le dije, Señor, está equivocada. Así no es. Usted no conoce el orden soteriológico. En el orden soteriológico hay un Padre y hay un medio que es Jesucristo y hay un Espíritu Santo que se ejecuta todo. Hay un orden soteriológico. Es más, nadie viene a la iglesia si no es por el Espíritu Santo. Nadie se convierte si no es por el Espíritu Santo. Pero le voy a decir algo. Nadie habla algo hacia Dios alabándolo si no es por el Espíritu Santo. De manera, sí, alábele. Denle aplausos al Señor. Escúcheme bien. Nadie puede decir algo, eso lo dice Pablo. Nadie puede llamar a Jesús Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Por el Espíritu. Escúcheme bien. Claro, hay unos que lo van a decir de boca para afuera, pero de la convicción profunda de corazón se dice por el Espíritu para alabar al Padre y al Señor Jesucristo. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo. Cuando Él venga, Él no se glorificará a sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y de mí. Por eso el Espíritu Santo no se pide a sí mismo. Si yo voy a orar es por el Espíritu Santo. Escúcheme bien. Yo voy a orar es porque el Espíritu Santo me lleva a orar. Y Él clama por medio de mí e intercede. Romanos 8:26. Dice, Él intercede por mí. Y Él no se va a interceder a sí mismo. Él no se intercede. Ay, Espíritu Santo, ¿cómo así? Eso no encaja. Si es que yo estoy orando es por el Espíritu, pero el Espíritu no se va a pedir a sí mismo. Hay un orden. El Espíritu pide al Padre por medio del Hijo. ¿Lo entendimos? Así que si usted, hermano, mi hermana, claro, es que ni a la madre va dirigida. Por medio del Hijo. Cristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Cuando pedís, dice, pedís por medio de mi nombre, porque le voy a decir por qué. El único que es reconocido, escúcheme bien, reconocido en la potestad del cielo como hombre santo y puro, fue Jesucristo. No usted y yo, fue Jesucristo. Por medio de Él es que yo soy reconocido. ¿Me hago entender? Bueno, ese es otro punto que hay que masticar, hermanos.
Pues sigamos acá mejor. Miren para acá. Alabado sea el Señor. Es que son temas muy profundos. Bien. Resulta entonces que los judíos están relacionados, los 11 discípulos están relacionados. O hablo de los 11 porque el texto dice 11, ¿no? Ya después que se añade otro. Ok, pero los 11 discípulos que estaban allí presentes fueron, escucharon, sabían. Ya los tengo enredados por allá, ¿sí ves? ¿Sí ves? Dije 11, dice Matías o el apóstol Pablo. Ahorita les explico. Escúcheme bien. Cuando los discípulos escucharon esto, el nombre, sabían que se refería a Hachén Adonai, el del Antiguo Testamento. Ahora, el Señor le revela, recuerde, que el Señor lo que hizo en todo el ministerio fue ubicarle quién era Él, que Él no era un hombre normal, que en Él habitaba la segunda personalidad. ¿Recuerdan Mateo 16? Cuando Él se para y le pregunta a todos en la noche, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces todos contestaron, no, Señor, uno dice que era el profeta. Todo el mundo contestó, todos los 12. Uno dice que es Elías, otro que es Jeremías, otro que no es Juan Bautista. Eso dice la gente que soy yo. Listo. Ahora les dice, ustedes que dicen que soy yo. Vea, quedaron. En la primera pregunta todos contestaron, eso volvieron un alboroto, porque todos querían ser el primero en contestar. En la segunda pregunta, ¿sabe por qué el Señor les ubica la segunda pregunta? Porque ellos tenían una confusión, no conjunción, confusión. Estaban confundidos. Estaban confundidos. Escúcheme bien. Y les hace la pregunta, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Mire que hubo un silencio sepulcral. Y por allá más adelante, el único que respondió fue Pedro. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra, Hijo del Dios viviente, está diciendo, es de la misma sustancia. Tú eres hijo del Dios viviente. Eres Dios también. Eso es lo que está diciendo. Pastor, ¿cómo comprueba eso? Venga acá. Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Versículo 16 y hasta el versículo 18. Presten atención a esto. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Sí? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió. ¿Qué respondió? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mire cómo lo entendieron los judíos, que eran los que estaban preguntando aquí, eran rabinos judíos. Y mire lo que ellos entendieron. Verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre y haciéndose igual a Dios. ¿Se da cuenta usted esto? Es más, este texto está en la versión de los testigos de Jehová. ¿Me van a entender? Está este texto, los testigos, no de Jehová, porque para ser testigos tienen que haberlo visto. Escúcheme bien. Los testigos tienen este texto cuando ellos saben, ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Y en su versión este texto permanece. Los judíos entendieron cuando Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entendieron que Él se hacía igual a Dios el Padre. Así lo entendieron los judíos. Ahora, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es igual a Dios Padre. Igual. Lo único era que había tomado forma humana, sí, pero en su esencia era igual a Dios Padre. Amén. Porque hay una herejía, hermano.
¿Y cuál es una herejía? Hay una herejía que dice que cuando el Señor se vino a la tierra y tomó forma humana, que se vació de los atributos naturales, los atributos de Él. No se vació. Él dejó la forma de Dios y tomó forma humana, pero su naturaleza no la dejó. La naturaleza siguió con Él. Usted sabe lo que es estar durmiendo y de pronto lo levantan de la barca, que se despierte y se para Jesucristo hombre, y luego cuando se para en la popa ya no era Jesucristo hombre, era la segunda persona de la deidad diciéndole: detente mar. Ya esa era la deidad actuando. El único que puede hacer eso es Dios. Amén. Bien, este texto, el nombre está cobijando el nombre de la deidad, que ya algunos le dicen Jehová o Hachén, Yehová o Adonai. Escúcheme bien, ubica a tres personas. ¿Por qué tres personas? Están pronunciadas de la boca del mismo Señor Jesucristo. De la boca del mismo Señor Jesucristo salió esta fórmula: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les explicaba que la conjunción, la I, conjunción, es un conector de oraciones. Tenemos una y dos, porque antecede un nombre propio, el Padre, luego Huios, que es el Hijo, y luego Agión Neumato, que es el Espíritu Santo. Pero tienen un artículo, tou es un artículo, y tou tenemos otro artículo y tenemos otro artículo que define, en griego se estudia sustantivo nominal, que ubica el sujeto que está hablando de una persona. ¿Aló? Esto es lo que se ubica en gramática, y escúcheme bien. Y los nombres, cada letra de cada nombre aparece con mayúscula. Está hablando de personas, no de modos, porque ahorita vamos a ver algo importante. El texto, quien estableció la fórmula bautismal fue el mismo Señor Jesucristo. Él la estableció. Y hay un nombre y tres personas en la deidad. El nombre no dice en mi nombre. Tampoco dicen los nombres. ¿Sí? No en mi nombre, sino en el nombre. Nombre único, la unidad que subsiste como Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo debe ser ejecutado por la autoridad de ese nombre. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tiene que zambullirlo. No hasta el cuello, totalmente. Agua que corra. Porque eso tiene un simbolismo. ¿A dónde van todas las aguas? Al mar. Y el mar no se llena, dice Eclesiastés. Y el Señor dice que todos los pecados de la humanidad lo echaré tras mis espaldas. ¿Se acuerdan? Eso lo dice un profeta. ¿Sabe quién es la espalda de Dios Padre? Jesucristo. Él es la espalda. Escúcheme bien. Y son enterrados en la profundidad del mar. Los pecados, pero el mar es el abismo. Para que usted vea, una cosa es el abismo, otra cosa es el infierno, otra cosa es el lago de fuego. Muchas cosas por aprender. Escúcheme bien. ¿Quién preguntaba algo? Orar al Señor. Vamos a mirar acá. Santiago 2.19, por favor. Santiago 2.19. Santiago 2.19. ¿Lo tienen? Bendito sea el Señor. Se nos fue el tiempo, pastor. Santiago 2.19. Dice, ¿tú crees que Dios es qué? Uno. Punto y coma. Bien haces. Esto en el griego es una pregunta.
También los demonios creen y tiemblan. Entonces, yo pasé el versículo en griego. Escúcheme bien lo que vamos a ver aquí. El versículo en griego, supisteis hoti heis, o escúcheme bien, heis, esta palabrita, tiene aquí un espíritu y un circunflejo. Escúcheme bien, un espíritu, o sea, es una coma hacia la derecha, no hacia la izquierda, hacia la derecha, eso se llama espíritu rudo. Y tiene un circunflejo, quiere decir que hay que sonarla duro. Y el espíritu me dice que esta palabra antes de la E, así la voy a decir para que ustedes, esa E en griego es epsilon. Esa epsilon antes de ella tiene que pronunciarse con J. Heis. Heis. ¿Listo? Voy a mostrarle atrás algo importante. La misma palabra aquí. Si ve aquí la misma eis, pero no es lo mismo. Tienen las mismas letras, pero mire la comita está hacia la izquierda. ¿Sí la ven? ¿La ven hacia allá? Y la que le estoy mostrando está hacia acá y tiene un circunflejo arriba y tiene las mismas tres letras. Pero esto no significa igual que esto que le estoy mostrando. Mírenla acá, la comita y el circunflejo y las mismas tres letras. Pero esto no es igual a lo otro, porque los signos, el espíritu y el circunflejo que tiene arriba me está dando a entender otra cosa. ¿Me está entendiendo? Entonces haga una diferencia. Esto significa algo diferente. Esto es uno. Heis. Con este signo, que es un espíritu rudo, se coloca una J acá y se lee Heis. Heis. ¿Listo? Bueno, escúcheme bien. Hei estin ho Deus. Tú crees que Dios es uno. Ok. Entonces, que hay un Dios. Ho Deus estin heis. ¿Sí lo ven? Se escribe con H y se lee con J. Heis. Que Dios es uno. ¿Crees que Dios es uno? Leyendo Hoti Heis, Hop Deus estin Hop. ¿Crees que hay un Dios? Del margen leyendo Hoti Heis, Deus estin. La ilustración está tomada del comando central del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4. ¿Quién está escribiendo Santiago? ¿Quién es Santiago? No es el apóstol, es el medio hermano del Señor Jesucristo. Este Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo. Y Santiago está escribiendo a los judíos. Y Santiago está diciendo, vea señores, este Jesucristo, juntamente con Dios el Padre y con el Espíritu Santo, son uno compuesto. Y está tomado de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Adonai Heluyuno Ejad. Es uno, pero uno ¿cómo? Uno compuesto. Dios es una unidad compuesta de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se la voy a mostrar más, porque es que este tema es más complejo. Mírenlo acá, lo que voy a ubicar. Del griego del antiguo es heis. Mírenlo acá. El circunflejo y el espíritu rudo. Esto quiere decir que se coloca una H acá, pero se lee con J. Heis. Nos devolvemos para mirar la otra heis. Lo otro suena eis, porque tiene espíritu suave. La coma hacia a la izquierda se lee normal, suave. Eis. ¿Ok? No se le añade ni J ni H para transcribir. No se lee con J, sino eis, como suena, eis.
significa, no es rudo, significa hacia adentro. Pero este no significa hacia adentro. Este significa uno compuesto. Se lo voy a ubicar. Se lo devuelvo. Me devuelvo para mostrarle otra vez. ¿Sí? Entonces, mire, si lo puede transcribir, cópielo allá, colóquele la comita esta hacia la derecha, mirando hacia acá, ¿sí? Y el circunflejo. Y me voy a devolver. ¿Listo? Una I, una E, una I, una sigma final, como una S, es una S normal. Colocar el circunflejo sobre la iota y el espíritu rudo. Listo. Entonces me devuelvo. Mire el término, mírelo aquí. Pero tiene un espíritu suave. Este espíritu suave está diciendo que la palabra se lee normal, sin fuerza, sin nada. Eis. Es un espíritu, una cosa, es un acento. El acento es esto es un acento, pero esto es espíritu. Estas comitas que usted ve aquí son espíritus. Esto es un acento. El acento se lee diferente. ¿Me hago entender? Listo. Mire la palabra, mire esta frase y la frase que yo le dije que escribiera. Son diferentes. Una significa hacia adentro, pero esta que tenemos acá no significa hacia adentro. Entonces escúcheme bien. Aquí, en esa versión, en esta parte, dice, supiste hoti eis estin hol deus. Mire la palabra que aparece acá y mire lo que le voy a nombrar acá. Aparece esta, monos. Aparece esta en el texto que le mostré. No aparece, aparece esta de arriba. ¿Por qué se la saqué? Porque las dos son diferentes. Esta mono significa único, solamente solitario. ¿Ok? Y heis no significa único ni solitario, significa uno compuesto. O sea, ¿tú crees que Dios es uno compuesto? Haces bien, acertaste, estás ubicado en el camino. Si tú crees que existe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estás en lo correcto y vas bien. Es más, los demonios también creen y tiemblan porque saben que les llega la condenación. Porque ellos saben que Dios es compuesto. ¿Se acuerdan Marcos 1:24? Sí. Yo te conozco, sé quién eres. Eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Se acuerdan? Marcos 1:24. Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo y de repente un espíritu malo estaba allí y se alborotó y dijo, yo te conozco, sé quién eres el santo Hijo de Dios. El endemoniado de Gadara, yo te conozco, sé quién eres el Hijo de Dios. Los demonios lo saben. Hermanos, si esto está reflejado en la Escritura, yo no entiendo por qué estos hombres no entienden esto. Dios es uno compuesto, escúcheme bien. La comprensión de la unidad en el Nuevo Testamento solo rara vez se usa heis como dígito. Dice, rara vez se usa heis como dígito. Escúcheme bien, habitualmente significa, está en el singular unánime. ¿Uno de qué? No es mono. Mónico significa único, solitario. Pero la palabra en Santiago 2:19 significa uno de muchos.
uno o solo uno, teológicamente, el rango más importante es que Dios es uno, como en Deuteronomio 6:4. No hay nadie que se compare con Él. El origen y meta del mundo son uno solo en Él. La historia y la historia de la salvación, etcétera. La unidad en el único Cristo descansa en el dualismo. Solo podemos servir a un Señor. Hay una unión inviolable. ¿Hay qué? Una unión inviolable con Él. Primera carta a los Corintios 6:17. La base de la unión del matrimonio, ¿cómo es? Dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán. Eso es la unión que habla Hayes. Los dos son uno. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Sí? ¿Me hago entender? Son uno en unidad. ¿Se acuerdan Juan 17? Juan 17, Cristo está orando: Señor, que ellos sean uno como yo en ti somos uno. Ese capítulo 17 de la misma boca del Señor Jesucristo habla de la unidad que hay entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Que ellos sean uno en nosotros. Dice, uno en nosotros. Plurales. Yo no entiendo por qué la gente escucha gente que desbarata un versículo, hacer que el versículo diga cosas que el versículo no quiere decir. Amén. Sigamos adelante. Este otro versículo, Juan 14:16, yo rogaré al Padre que envíe otro consolador. La palabra otro, esta se quita una lambda y se lee con la otra lambda y se lee alos. Alos significa otro. Y aquí está. Keigo epotusut toi patera kai alo. Pa aratun du judit meu. Escuche, heiton. Mire que este hei es normal. Es normal. Pero aquí nos ubica esta palabra. Yo rogaré al Padre, dice cago, que es cago. Yo rogaré al Padre, al pater o a patera, dice que os dé otro consolador. El consolador es paracletón. Paracletón es consolador, pero dice halo. Halo, ¿qué significa halo? ¿Qué significa la expresión otro consolador? Hamen Strong, en su concordancia Strong, dice que la palabra halos, sí, en griego koine, primeramente significa ¿qué? Otro. Algunos afirman que halos, escúcheme bien, en Juan 14 significa de forma diferente, pero a ello apela a otra palabra diferente a halos, que es con una omega. Escúcheme bien, una omega. Esta parte, esta W, que parece una W, es una omega en griego, es una O larga, pero el griego está escrito es con una omicron. Esta O es una omicron, es diferente a esta O, que es una O larga. Pero, ¿qué hicieron la gente para torcer la escritura? Le metieron esa para que la escritura diga otro de modo igual. Escúcheme bien. La primera se traduce como otro, mientras que la segunda, que es esta, se traduce de otro modo. ¿Estamos entendiendo o no? La primera se traduce como otro, mientras que la segunda, que es esta, se traduce de otro modo. ¿Qué quiere decir? Que si yo acepto esta palabra, halos con omega y sigma final, estoy diciendo que Jesucristo, el otro paracleto es la otra forma de presentarse Jesucristo como Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Pero ¿quiénes hicieron esto? Los unicistas, torciendo el texto griego y añadiendo una palabra que no está en el texto Receptus, el texto más antiguo,
traduce halo, mas no traduce halos. Halos, no traduce esa. Traduce halo. ¿Me hago entender? Y halo ubica otro. ¿Pero otro qué? Los que afirman que Juan 14:16, el Consolador es Cristo mismo, de un modo diferente, pasan por alto la definición de Strong, ofrece para halos, y ofrecen la definición de otra palabra diferente, que es esta. Se falta a la verdad al recurrir al malabarismo de palabras con el solo propósito de justificar lo injustificable. Se torcieron la escritura, ¿sí? Para hacerla hablar lo que ellos quieren que hable. Y estamos hablando de un monoteísta radical, de un unicismo. Y metieron esa palabra diferente, que es esta, a lo que maneja el texto griego, que es esta, halos. Entonces, la palabra griega alón en Juan 14:16 es un adjetivo, no es un adverbio. El adverbio es este, halos. ¿Sí? La obra erudita de Green English, Diccionario Completo, Biblical Land, define halos como otro diferente adicional. ¿Qué significa halos? Otro diferente adicional. Y le doy otra respuesta del diccionario Vine, del texto griego recepto. Dice, otro número diferente, pero igual en sustancia. ¿Qué significa otro en griego? Halo. Viene de la palabra griega halo. Significa otro diferente, pero igual en sustancia. ¿Lo entendió? Otro diferente, pero igual en sustancia. Juan 14:16. Yo rogaré al Padre que envíe otro paracletón, otro paracleto, otro abogado, que es paracleto. Paracleto significa uno que intercede, un abogado. Bien, dice aquí, halos usualmente significa otro de la misma clase o otro de la misma sustancia, mientras que hetero significa otro de una clase o naturaleza diferente. Esta distinción es significativa teológicamente hablando cuando analizamos Juan 14:16, donde Jesús prometió enviar un alón paracletón, otro consolador de la misma clase que él, no otro hetero de una clase diferente. Cristo hizo claro que el consolador, el Espíritu Santo, era otra persona que poseía su misma naturaleza divina de la misma clase. Eso les va a quedar a ustedes para que lo lean hasta que ustedes lo hablen por sí mismos. ¿Ok? Bien. Sí, mi hermana. Bueno, dos cosas. El que estaba en la cruz no habló en lengua y tampoco se bautizó. No le dio tiempo y el Señor le dijo que estaba con él, estaría con él en el paraíso. El Simón el mago se bautizó y Pedro le dice que se arrepintiera porque estaba condenado. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 8. Dice, arrepiéntete, pero veo que estás en prisión de maldad. ¿Sí? Y luego estaba bautizado. El bautismo no salva a nadie. Es una señal exterior, pero es un paso de obediencia para pertenecer al cuerpo de Cristo. O sea, Dios me da espacio. Yo tengo que recurrir en obediencia a bautizarme. Pero si en ese espacio estoy recibiendo el discipulado, escúcheme bien, y no me he bautizado y llegó el rato, yo me voy porque yo quiero bautizarme. ¿Sí me entiende? Porque primero de aquí, sí, primero tiene que nacer el bautismo del corazón, no exteriormente, primero de acá. Ahora Pablo dice, no, Dios no me envió a bautizar, me envió a predicar a Jesucristo crucificado. Que yo me acuerde que he bautizado es a la familia de Estéfanas, dice Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y 2.
¿Se acuerdan? De Estéfano o de Gallo, ¿no? De Gallo. Amén. Entonces, mire usted, aún Cristo no bautizaba, Juan capítulo 4. ¿Quiénes bautizaban? Sus discípulos. Amén. Bueno, ese es otro punto que podemos hablar. Mis amados hermanos, todos los temas que están en Hechos, el libro de los Hechos, escúcheme bien, lo que está en el libro de los Hechos, en el nombre de Jesucristo, que se bautizaban en el nombre, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Luego dice en el capítulo 8, verso 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, escúcheme bien lo que les voy a hablar, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Luego 10:48, en el nombre del Señor Jesucristo se bautizó toda la familia de Cornelio, etcétera. En Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. La razón por que ellos se bautizaban en el nombre de Jesucristo, escúcheme bien, no porque era una fórmula, la frase significa en la autoridad de. Y esto lo corrobora la Escritura. ¿Dónde lo corrobora la Escritura? Hechos 4:7. Vamos a mirarlo. Hechos 4:7. Libro de los Hechos 4:7. Léalo, hermano. Déjalo ahí un momentico. Le preguntaron a los discípulos, ¿con qué potestad o con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho esto? Amén. Óigame bien, potestad o autoridad o en qué nombre. Dígame bien. Verso 12, mi hermano. Ok, entonces la pregunta es, el nombre del Señor Jesucristo, de acuerdo al contexto bíblico de Hechos 4:7 al 12, ¿es una fórmula o es una autoridad? Ahí lo dice, ¿en qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Luego Pedro y Juan contestan, en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay un otro nombre dado a los hombres en que debajo del cielo en que podamos ser salvos. Escúcheme bien. Cuando los discípulos, los apóstoles, en el libro de los Hechos, ¿sí?, registra Lucas, porque Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Lucas escribe una historia y escribe la autoridad con que se predicaba y se hacía todas las cosas. Amén. Mas no era una fórmula. ¿Por qué no era una fórmula? Porque la fórmula la había dado el Señor Jesucristo. ¿Me hago entender? Escúcheme bien. Entonces, todos en el nombre de Cristo vamos a hacer esto. Listo. Y cuando iban al procedimiento de bautizarse, los apóstoles bautizaban en las tres personas. ¿Por qué se lo digo? ¿Se acuerdan ahora de la didaje? La didaje dice, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La didaje es un manuscrito del primer siglo y comprueba que los discípulos bautizaban en el nombre de las tres personas. ¿Me hago entender? De hecho, si no entendemos esto, entonces vamos a contradecir la Escritura. Miren lo que le vamos a decir. Si yo no quiero entender así, entonces yo voy a contradecir la Escritura. ¿En qué forma? Voy a dejar que Pedro formó su propia fórmula y Cristo dijo otra cosa. Entonces, ¿a cuál de los dos yo le creo? Y entonces, mire, cuando yo no creo así, que esto es una autoridad, sí, y lo ubico como una fórmula, vamos a nosotros a crear un ambiente de división y de contrariedad en las Escrituras. ¿Me hago entender? Y de confusión. Que ese es el problema que tienen los vecinos por allí.
¿Me hago entender? Ya saben cuáles son los vecinos. Ahora, mire esto. Amén, pastor. El nombre del Señor Jesucristo es poder y autoridad encontrada en Cristo. Y podemos ver en otros lugares. Vea usted. Aparece en la primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 11. Óigame bien. Y ya esto no es el libro de los Hechos. ¿Y qué vamos a hacer con esta carta que también dice en el nombre del Señor Jesucristo? Vamos a mirarlo. Primera carta a los Corintios 6, 11. Otro hermano me busca Efesios 5:20. A ver, hermanita, Efesios 5:20. Hermano, aprovechen que ya mañana no vengo. El domingo estoy invitado a Efesios 6:11. El domingo estoy invitado en Boston, barrio Boston, el Concilio de Movimiento Misionero Mundial. Estamos predicando allá. Y el domingo en la noche viajo para Bogotá. Así que aprovechen la final de esta clase de enseñanza que es útil para usted. Primera carta a los Corintios 6:11. ¿Qué dice mi hermano? Ahí no dice que se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que no es una fórmula? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados. ¿Ya habéis sido qué más? Santificados, justificados, lavados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que no es una fórmula? Es una autoridad. Es una autoridad. Vamos a mirar Efesios 5:20. Léalo, hermana. La hermana busca segunda carta al Tesalonicenses 3:6. Dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no está diciendo bautizar en el nombre de Cristo. ¿O sí? Es una autoridad, mis amados hermanos. Y mire que Pablo, escúcheme bien, Pablo no estuvo cuando Cristo dijo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo bautizar. ¿O sí estuvo? Pablo no estaba allí. Pablo recibió el Evangelio muchos años después, recibe el Evangelio y sale a los 17 años después de la conversión al ministerio. Y Pablo está usando una autoridad, mandó una fórmula en sus cartas. ¿Me hago entender? Okay. La segunda carta a los Tesalonicenses 3:6. Ok, ordenamos hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, en esta autoridad yo les estoy escribiendo, les estoy ordenando algo. ¿Sí ven? Ok. En el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la enseñanza que habéis recibido del Señor Jesucristo. Mire que ahí no dice, vamos a bautizarlo en el nombre de Jesucristo. Es una autoridad. Es lo que quiero hacerles entender a ustedes, que es una autoridad, ¿sí?, inmediata. En el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y lo que dijo Jesucristo, yo te bautizo. Eso es lo que tenían que hacer los discípulos. Él nos mandó algo y vamos a proceder a bautizarte conforme Él estableció. Eso es lo que hacían los discípulos. Bien, vamos a buscar último versículo. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Cinco, 3 al 4. Mi hermano, ¿lo tiene? 5, 3 al 4. Léalo, por favor.
autoridad. ¿Se da cuenta? Hermano, no le busque cuentos a la Escritura. Ubíquese y nos ubicamos y todos nos entendemos a paz. Yo a paz con la Escritura y ella a paz conmigo. ¿Sí ven? Paz que, ¿qué pasa, hermanos? Le voy a leer un texto tácitamente del apóstol Pedro con referente a las personas que tuercen la Escritura. Y mire, y el apóstol Pedro dice las razones por qué la tuercen. Y escúcheme bien. Sí. Dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, se edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. O sea, no quieren creer como dice la Escritura, porque hay desobediencia y no tienen fe. Entonces tuercen la Escritura para su propia perdición. Hermano, cuando lea la Escritura, acéptela tal como está. No le busque recovecos, no le busque cosas, porque usted mismo se puede perder. Acéptela como está, listo. Porque es una historia que nos la dejaron nuestros antepasados, nuestros apóstoles, nuestros hermanos, los que lucharon, una historia con sangre. Nadie ha podido acabar este libro. Y es el único libro que no se ha podido colocar en la biblioteca y cerrarlo para siempre. No es el único libro. Este libro no se ha podido cerrar. Yo he tenido libros, he comprado y los leo 2 veces y los monto allá. Ya sé qué dicen. Pero este no lo he podido montar. 34 años sirviendo a Dios y no le he podido montar a la biblioteca porque tengo que bajarla inmediato, porque hay cosas que fluyen y fluyen y fluyen y fluyen y fluyen y fluyen y no se acaba. Hitler la quiso acabar. La Reforma acabaron con miles de millones de Biblias. Se murieron toda esa gente y la Biblia sigue triunfante. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Mueren todos aquellos y la palabra sigue viva. Así que asistimos la Escritura como está, hermano. No le busquemos recovecos, ¿sí? Ubiquemos encajar, que de la palabra no sale ninguna mentira. Aceptémoslo como está y ubiquémoslo nosotros con un corazón limpio. El Señor dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No busque ambientes de división, que me voy a llevar un grupito, una cosa. A eso a Dios no le agrada. Sométase a Dios, doble la rodilla, humíllese, porque lo que genera orgullo es división. Divisiones. Yo le decía, compartí al pastor, hace más de 23 años, la obra del movimiento me abrió las puertas y hemos sido reconocidos como profesores, como maestros. Hemos enseñado el Instituto del INDE, la obra, y estamos enseñando también en otra institución llamada Infortel, donde pude conocer al hermano Kevin, el papá de la hermana, sí, el pastor. Yo soy profesor de él y él me dijo: pastor, cuando usted venga por acá, pase por la iglesia. Estuvimos allá y bueno, por aquí estamos también. Gracias al Señor. Pero una cosa sí le digo: cuando salimos del concilio, yo nací en el concilio Boston, ¿sí?, de Barranquilla y en Caucasia.
cuando es el presidente era el hermano Carlos Reyes. Y Carlos Reyes andaba con el hermano Luis M. Ortiz, que es el fundador del Movimiento Misionero Mundial. Y en la iglesia yo manejaba la emisora, ¿sí? Y llevaban prédicas del hermano Carlos Reyes, había prédicas allá, y en la prédica del hermano Luis M. Ortiz. Similar la doctrina. El concilio, se muere el hermano, el concilio se desbarata, la mujer nunca se sometió a la doctrina, porque él mismo en público le decía: mi esposa queda en disciplina ante toda la iglesia. Y hermano, y la esposa nunca se sometió a la doctrina, a la palabra, nunca lo quiso apoyar. Se muere el hermano, ella toma el mando y el concilio se divide. Y cada cual tiene que buscar. Unos abrieron sus propios concilios, ¿sí? Y otros tuvimos que emigrar para diferentes lugares. En el caso de nosotros, el concilio del movimiento nos abrió las puertas y aquí estamos trabajando en la obra del Señor. Y la misma doctrina, guardamos la palabra del Señor. Pero déjeme decirle algo. Había gente que era muy reconocido en la iglesia. Nosotros, muy reconocido, la mano derecha de mi pastor. Yo era evangelista, maestro. Recorría todas las iglesias visitándolas como un presbítero, ¿sí? Llevando información, dándole clase a los pastores de teología. Pero cuando nos salimos, había gente que iba a nuestra casa y nos decía: hermano, abra una iglesia, y le seguimos. Yo le dije: no, yo no sirvo para divisiones. Si Dios me tiene para un ministerio, Dios mismo hará todas las cosas. Alabado sea el Señor. Yo digo, eso no lo hago yo. Si Dios me tiene para un ministerio, sea Dios quien haga, y no yo, que me meta a robarme almas de una iglesia a la otra. Yo no sirvo para eso. No es mi decencia. ¿Y sabe qué hice? Oramos a Dios y la obra nos abrió las puertas. Y hoy estamos trabajando. Llevamos más de 20 años trabajando en el ministerio, ¿sí? Y vamos adelante. Soy mano derecha del presbítero juntamente con mi esposa y estamos enseñando. Ahorita terminamos aquí en estos días, viajamos y nos toca preparar en el transcurso de esta semana que viene un seminario, porque el sábado ya tenemos que estar en San José del Guaviare. En la noche nos espera culto de jóvenes, el domingo también, y el lunes a madrugar para un seminario a 3 horas de allí, a todos los pastores, ¿sí? Entonces, por eso deje que Dios lo ensalte. No se ensalte usted mismo, entienda la escritura. Mire, el peor error es el orgullo, el no querer obedecer, no querer someterse. Sométase a la palabra, sométase a su pastor, revistamos de humildad y echemos para adelante en el nombre del Señor. Aleluya. Colóquese de pie, amados hermanos. Eterno Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos tu grandeza. Gracias por todo. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta iglesia, Dios mío, que tú has levantado también para llevar tu palabra. Gracias por mi pastor Ramiro, Señor, por abrirnos las puertas, por traer esta enseñanza que el pueblo lo necesita. Tú colocaste eso en su corazón. Tú bendigas la iglesia grandemente. Dios mío, dale gozo, felicidad, alegría, paz en el nombre de Jesús. Gracias por disipar las dudas, las incógnitas. Llegó el momento, aleluya, de tener paz en el corazón y saber dónde estamos parados en Cristo Jesús de Nazaret. Bendice esta congregación, sácala adelante, Dios mío. Levanta ministerios potentes, poderosos. Levanta, Dios mío, grandes líderes. Levanta pastores, evangelistas, maestros. Levanta, Dios mío, ministerio y ensancha este concilio para la gloria de tu santo nombre. Gracias por el grupo de alabanza. Úsalos más para tu gloria. Usa los líderes, usa los pastores. Bendice a todos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, en la autoridad de tu amado Hijo Jesús. Por los méritos de Él te damos gracias. Gracias por tenerme en este lugar. Aleluya, gracias por esta dignidad. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos fuerte aplauso a ti. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos.